Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicados al denominado Proyecto Pentium 3 de la basura. Hace tiempo os subí un vídeo al canal en el que presentábamos un PC encontrado de esta forma y que fue acondicionado para poder realizar una serie de vídeos. Hemos traído ya la instalación de Windows 98 en este PC y hoy toca ver el rendimiento de este sistema. Como ya comentamos en otros de mis vídeos y podéis ver aquí en estas imágenes, hablamos de un ordenador con socket 370, procesador Pentium 3, 1 GHz, 512 MB de RAM, gráfica AGP AtiRage Pro 128 y tarjeta de sonido PCI Yamaha DS-XG. Os dejaré por supuesto el enlace de la presentación de este PC por si alguien quiere echarle un vistazo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer exactamente en este vídeo? Pues en una primera parte vamos a mostrar y a utilizar una serie de aplicaciones básicas de diferentes categorías para poder montar un PC completo con Windows 98 totalmente funcional. Y en una segunda parte lo que haremos será probar y comparar el funcionamiento de 6 juegos típicos de los años finales de los 90, principios de los 2000, usando una AtiRage Pro 128, la que monta este PC y que os he comentado antes, y una GeForce MX 440 que instalaremos después. Pues vamos a ello. Venga, pues hemos arrancado, aquí lo veis, nuestro PC retro, estamos en el escritorio de Windows 98 y estamos viendo las aplicaciones y los juegos con los que vamos a trabajar. Antes de meternos con ello, nos vamos a meter aquí en botón derecho, propiedades, y vamos a mostrar un poquito las características del ordenador, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Bueno, Windows 98, segunda edición, aquí estamos viendo el procesador explicado como lo explicaba en estos sistemas tan antiguos. Si buscáis estos datos en Google obtendréis Pentium 3, 1 GHz y 512 MB de RAM. Si nos vamos aquí al administrador de dispositivos, vemos que está todo instalado. Tenéis un vídeo de la instalación de este Windows 98 en este mismo PC, ¿vale? Paso a paso, ahí podéis ver cómo hemos instalado los drivers y cómo hemos configurado nuestro Windows. Y bueno, pues es un PC del año 2000, tanto la placa como el procesador son de ese año. La tarjeta gráfica es un poquito más antigua, del año 1999, es una Rage Pro 128 de la marca ATI, 32 MB de vídeo, gama más o menos media, que pertenece a esta familia de tarjetas que estáis viendo aquí, Rage Fury Pro Expert 2000 Pro, ¿no? Luego tenemos como adaptador de tarjeta Ethernet, vamos a intentar conectarnos a internet con este PC a ver si podemos navegar algo. Una 3COM 3C905 BTX es una tarjeta muy interesante para trabajar con PC retro porque es compatible desde MS2 a Windows XP. Tenemos aquí, bueno, pues lo que es nuestra tarjeta de sonido Yamaha DS-XG. Esta es una tarjeta contemporánea a las famosas PCI Sound Blaster 128 y bueno, quizás sí quedaba un poquito de más de calidad de sonido, sobre todo en el apartado MIDI, o por lo menos era famosa por ello. Vamos a ver luego un software muy interesante de esta tarjeta que trae un interface muy gracioso para reproducir archivos MIDI, y el resto realmente de componentes pues son las mismas, ¿no? Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a ver un poquito las aplicaciones que tenemos. Pues se he dividido en dos partes. Unas primeras aplicaciones pues típicas de Windows 98, por supuesto, estas son aplicaciones que yo he seleccionado. Algunas son muy famosas, otras quizás lo son menos. Si tenéis algunas, bueno, que echáis en falta aquí, pues evidentemente hay miles de aplicaciones para Windows 98, me lo ponéis en los comentarios, pues me hubiera gustado ver alguna y quizá en futuros vídeos pues la podamos traer, ¿no? Hay aplicaciones de sistema, aplicaciones multimedia, aplicaciones para navegar y luego aplicaciones ofimáticas. Y luego finalmente, bueno, pues os he traído aquí una serie de 6 juegos, aquí los estáis viendo, desde el año 1995 hasta el año 2002, que son juegos típicos para trabajar con un Pentium 3 de esta época, y vamos a probarlos con la tarjeta AtiRage y con la tarjeta GeForce, ¿de acuerdo? De Nvidia. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera categoría. Hablamos de aplicaciones que nos extraen la información del sistema y nos muestran el rendimiento de este PC, y luego aplicaciones, aquí las veis, que sirven para extraer archivos comprimidos. Las he colocado ahí, podríamos haberlas colocado en otro sitio, pero bueno, yo creo que en esta categoría están bien, ¿no? Aplicaciones, vamos a decir, o herramientas propias del sistema. Bueno, la primera aplicación que vamos a ver es Hardware Info 32. Hardware Info es un software gratuito que podéis descargar y tiene versiones desde MS2 hasta versiones muy modernas para PCs de 64 bits, ¿vale? Yo he traído aquí una versión de 32 bits y nos muestra la información de hardware del PC. Es muy útil, muy útil. Podéis ver la aplicación de 16 bits, la aplicación de MS2, trabajando con el vídeo que os he comentado desde Windows 95, pero yo he preferido traer aquí en Windows 98 la de 32 bits y así vemos otra diferente. Bueno, si la arrancamos, tarda un poquito, aquí lo veis, le damos a Start.
pues va ahí chequeando la información de nuestro PC. Y esta aplicación nos puede servir para obtener, bueno, pues información sobre el hardware que tenemos. Si tenemos algún hardware que no lo conocemos, no queremos desarmar el PC, pues esta nos va a mostrar todo el hardware. Son aplicaciones que están al día, las podéis encontrar en su página web y funcionan muy bien, ¿no? Bueno, pues fijaos aquí, nos muestra por un lado, aquí lo vemos, información sobre la CPU. Trabajamos con un Intel Pentium 3, 1 GHz, nos da incluso, bueno, pues lo que es el TDP, ¿no? Los vatios a los que trabaja esta tarjeta. La disipación, tenemos aquí con el socket 370 FCPGA y las tecnologías, ¿vale? Con las que puede trabajar también esta tarjeta. Nos da incluso la memoria caché. La verdad es que está muy interesante. Si tenemos más de un CPU, pues podemos darle aquí y buscar información de más CPUs, ¿no? Aquí tenemos también bueno, pues lo que es la frecuencia del FSB. Bueno, aquí a la derecha nos muestra, es verdad que no cabe, ¿vale? Porque trabajamos con una resolución pequeña, lo que es la información de la placa Asus modelo CV4XE. Nos da también información de los chipsets, de los dos, ¿vale? Del norte y el sur. Nos da también la información de la memoria con las que es capaz de trabajar, la memoria con las que estamos trabajando, 512 megas. Y luego, bueno, pues aquí los módulos de memoria que tenemos instalados. Fijaos que nos da incluso el modelo de módulo, ¿no? Perfectamente, KGM 132, bueno, pues aquí podemos obtener memoria de nuestro PC. Y luego, por último, bueno, pues tenemos la información de nuestra GPU ATI-Rage Fury Pro Expert 2000 Pro, esta es la familia, y en concreto ATI-Rage 128 Pro, tarjeta AGP 4x, 32 megas de vídeo, y por supuesto si tenemos más de una tarjeta de vídeo pues podemos también seleccionar y ver información de otras tarjetas, ¿no? Trabaja con un bus de 128. Bueno, pues realmente muy interesante. Aparte de mostrarnos lo que es la información del sistema, bueno, pues tenemos aquí, no sé cómo se llama esto, el panel de control o lo que sea, con un montón de opciones, no vamos a verlo por supuesto. Tenemos también un sensor, fijaros aquí, si pinchamos aquí en los sensores, pues nos va a dar un sensor de temperaturas, claro, siempre y cuando la placa sea capaz de dar información a este software del sensor de temperaturas, ¿no? Pero fijaos que nos da aquí la temperatura ahora mismo de la placa base y de la CPU, no así evidentemente de la GPU. La GPU no informa, ¿no? Es antigua y no informa de la temperatura, pero si tuvieseis una más moderna, pues nos informaría, ¿no? La verdad es que está súper interesante este hardware y funciona muy bien. Y luego tenemos aquí, bueno, pues una serie de benchmark que también podemos pasar, ¿vale? Bueno, pues Hardware Info 32, muy interesante. Me habéis preguntado muchas veces en el canal, realmente es que, bueno, no sé qué hardware tengo que buscar los drivers, ¿cómo hago? Bueno, pues yo muchas veces digo que desarméis el PC, pero es verdad que muchas veces tenemos un portátil y no podemos desarmar, o bueno, nos cuesta mucho desarmar el PC o no tenemos los conocimientos suficientes. Pues una manera de obtener información con este tipo de software. Hay más software de diferentes marcas, tenemos también CPU-ID, pero yo lo he traído aquí y CPU-ID no me da la información completa en Windows 98, es una versión muy antigua. Hardware Info 32 tiene todavía soporte a día de hoy, esta es la última versión que ha aparecido y fijaos que bien nos muestra la información, ¿no? Bueno, pues Hardware Info 32, una aplicación muy interesante. Otra de las aplicaciones interesantes para extraer información del PC son los denominados test de benchmark. Os he traído aquí 3 de March 2001, una aplicación que simplemente podemos correr en nuestro PC y nos da una puntuación sobre el rendimiento en principio teórico de este ordenador, ¿no? Esta aplicación ya la hemos traído, la estuvimos viendo cómo trabajaba en la serie de vídeos denominados Proyecto Pentium 4. Y bueno, pues vamos a intentar no solamente comparar este ordenador con el rendimiento que obtuvimos con el Pentium 4, sino también vamos a aplicar el test para ver qué diferencias de rendimiento se obtiene con la tarjeta ATI-Rage Pro 128 y la tarjeta MX 440. Claro, este test es lento, tarda un montón en pasarse porque consta de un montón de test, ¿no? O de subtest, si queréis llamarlos así. Y entonces, bueno, pues realmente es una lata. Lo que vamos a hacer va a ser pasar el test, empezar a correrlo para que veáis un poquito cómo funciona y luego os voy a mostrar las puntuaciones que he obtenido y vamos a comparar el rendimiento de este PC con el Pentium 4 y luego los dos rendimientos de las dos tarjetas gráficas. Venga, pues vamos a darle aquí al botoncito de benchmark. Y simplemente arranca el test, ahí veis el número de test del que consta, 21, ¿vale? Pensé que era 26, son 21. Este es el primer test, evidentemente hay test pues de todo tipo para probar la tarjeta gráfica, desde test en 2D a test en 3D, texturas, polígonos de todo tipo. Y ahí abajo siempre, o en encima o donde sea, ¿no? En algún sitio siempre nos muestra los fotogramas por segundo a los que está corriendo este test en concreto. En este caso, pues ahí veis que hay variación, ¿no? Desde 11 hasta 32, 34 va variando. El rendimiento no es muy bueno, pero bueno, más o menos nos funciona, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos al segundo test. Es lo mismo, pero con más detalle.
Y ahí vemos que evidentemente, bueno, pues los fotogramas por segundo bajan, ¿no? Fijaos aquí, 5, 6... Bueno, pues de esta manera el test va corriendo pues una serie de subtests y nos va a mostrar al final una puntuación final. Vamos a salir y vamos a mostrar directamente qué puntuaciones hemos obtenido. Bueno, cerramos aquí y cerramos aquí. Bueno, pues fijaos aquí, este PC con la ATI Rage Pro 128 obtiene una puntuación, vamos a abrir nuestra imagen, ahí la veis, de 1189. Bueno, en nuestro Pentium 4, y aquí estáis viendo la imagen del Pentium 4, obtenía una puntuación, quiero recordar, de 6350, ¿no? Es evidentemente una puntuación muy superior, estamos multiplicando pues, por 6 veces prácticamente o por 5 veces la puntuación. Claro, ese PC era un Pentium 4 con hyperthreading y además tenía una tarjeta gráfica GP ATI Radeon 9600, muy superior a esta y un PC mucho más moderno, ¿no? Pero bueno, nos sirve un poquito para comparar y ver un poquito el rendimiento que obtendremos con este PC y otro, ¿no? Este test incluso nos permitía obtener puntuaciones online y comparar con PCs parecidos, ¿no? Bueno, y aparte de esto, fijaos ahí la puntuación 1189, ¿no? Bueno, no sé dónde ponerla exactamente, ahí. Bueno, pues tenemos la puntuación que he obtenido con este mismo test para la tarjeta MX 440. Pues vamos a abrir. Pues fijaos aquí, ¿vale? Obtenemos una puntuación el doble. O sea, cambiando la tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica que es simplemente, bueno, pues 2 o 3 años más moderna y evidentemente con el doble de memoria de vídeo, bueno, pues nos da una puntuación de 3 de mar para trabajar con juegos el doble. Es verdad que luego vamos a comprobar a la hora de trabajar con los juegos que realmente los juegos funcionan prácticamente al doble de fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues para que veáis un poquito cómo influye el cambio de hardware en un PC. Podríamos también emplearlo para si cambiamos el procesador o ponemos más memoria, o incluso también podríamos intentar comparar las puntuaciones que van a ser más o menos las mismas, pero puede haber variaciones de un sistema operativo a otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a cerrar aquí y vamos a continuar con las aplicaciones del sistema. Venga, pues como herramientas del sistema para trabajar con archivos comprimidos, que yo creo que es muy interesante, incluso aunque trabajemos con sistema tan retro, os he traído aquí 2 programas. Uno muy conocido, conocidísimo, muy típico de los años 90 o 2000, que era WinRAR. Esta no sé si es de las últimas versiones que puede trabajar con Windows 98, seguramente hay alguna un poquito más moderna, tiene su típico menú y sus botoncitos, aquí lo veis, ¿no? Todo muy retro, y bueno, nos permitía trabajar con un montón de formatos de archivos. Si vamos aquí a Options, Settings y nos vamos a Integración, pues aquí veis todos los formatos con los que podemos trabajar, ¿no? RAR, zip, es verdad que el formato zip, bueno, pues normalmente la gente solía utilizar el WinZip, que es otra aplicación que no he traído aquí porque realmente es muy parecida a esta, pero aparte de eso, pues podíamos trabajar también con muchos formatos de archivo, algunos bastante desconocidos, e incluso con formatos de archivo ISO, ¿no? Con imágenes de CD. Podíamos abrirlas y ver el contenido. Bueno, pues muy interesante, WinRAR y muy típico, ¿no? Bueno, luego tenemos 7zip. 7zip en esta versión 4.57 es una versión de este descompresor de archivos quizá un poquito desconocido, pero que es muy interesante. Primero porque es gratuito y segundo, bueno, pues porque trabaja con una cantidad ingente de formatos de archivos. Tiene un interface mucho más limpio. Si nos vamos aquí a Tools, Options, bueno, pues vemos la cantidad de formatos de archivos con las que es capaz de trabajar. Podemos trabajar también con zip, con RAR, con ISO y un montón más de formatos de archivo, y por supuesto el formato propietario que es 7zip, ¿no? Bueno, pues una, no sé, opción muy interesante. Yo de hecho es la aplicación que suelo utilizar siempre, incluso en los sistemas modernos, para trabajar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría que nos va a llevar bastante más tiempo, que son la categoría de software multimedia. Bueno, el apartado multimedia. Windows 98 es un sistema operativo que tiene ya 26 años y entonces es verdad que es difícil trabajar con archivos multimedia con este sistema. Aún así, ahora vamos a ver que con un montón de software de terceros vamos a poder abrir un montón de formatos de archivos. Claro, no penséis que vamos a poder reproducir, pues yo que sé, archivos Full HD o archivos de códecs modernos. Eso va a ser imposible por las características del PC y de los propios programas que vamos a utilizar, ¿no? Pero realmente, bueno, pues hemos traído aquí una representación de software más o menos de la época, muchos muy famosos, con los que vamos a poder abrir un montón de formatos. Tenemos aquí una carpeta multimedia y en esta carpeta de multimedia pues os he traído imágenes, música y vídeo muy variados y archivos de diferentes tipos para poder trabajar con Windows 98 y multimedia, ¿no? Bueno, el primer programa que vamos a ver es este que dice ACDSI 32. ACDSI 32 fue, vamos a ir abriéndolo, un visualizador de imágenes muy famoso que nos permitía, bueno, pues visualizar un montón de formatos de archivos de imagen. Es muy intuitivo
intuitivo y muy fácil de utilizar. Tenemos la barra de menús, la barra de botoncitos, un explorador de archivos, pues nos vamos a meter, aquí lo veis, dentro de la carpeta que habéis visto antes de multimedia, y aquí dentro de la carpeta pues tengo un montón de formatos de archivo, aquí veis las extensiones, ¿no? Siempre se nos muestra el tamaño y luego las propiedades de imagen en número de píxeles y profundidad de color. Y simplemente es pinchar sobre cualquier archivo y se nos muestra aquí en esta ventana de previsualización pues la imagen, ¿no? Aquí siempre tenemos una barra de estado también con más información y es simplemente ir pulsando, ¿no? Trabajamos con archivos GIF, podemos también ver archivos, BMP, archivos GIF animados, fijaos ahí cómo se mueve, ¿no? Archivos JPG, fijaos que estamos trabajando con un archivo JPG grande, 2600 por 3300 píxeles. Ahora puede parecer eso que es poco o que no es mucho, pero estamos hablando de 1999, ¿no? Cuando salió Windows 98 o 2000. Entonces, bueno, pues esto es un archivo grande y nos muestra el archivo perfectamente. Tenemos también otro archivo aquí JPG, un poquito más pequeño, archivo de extensión PCX, archivo PNG, un archivo de extensión TGA que es poco conocido, pero fijaos el tamaño que tiene este archivo, 35 megas, una resolución de 4000 x 3000 y nos la muestra. Evidentemente tarda un poquito más, ¿no? Hablamos de un Pentium 3 y una tarjeta antigua. Y luego pues un archivo de extensión TIFF. Bueno, en cualquier momento podemos darle a cualquier imagen, por ejemplo esta de BMP, y simplemente se nos aparece aquí este explorador o este visualizador en grande, podemos desplazarnos por la imagen, hacer zoom, tiene un montón de herramientas y también podemos, bueno, pues mostrar las distintas imágenes dándole al botoncito este de la flechita, ¿no? Bueno, pues para que veamos, hace de sí un software muy interesante para visualizar imágenes. Realmente Windows 98 no traía un visualizador en sí mismo, teníamos el Paint que podía abrir algunos formatos de archivo, pero estamos realmente muy limitados. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la música. Vamos ahora con los archivos de audio y de música. Bueno, Windows 98 era un sistema que venía mejor preparado que Windows 95 para reproducir archivos multimedia, pero es verdad que en esta época empezaron a aparecer programas como pues, Napster, Emule, Kazaa, seguro que los más viejunos los habéis conocido, y esos programas permitían obtener, vamos a decirlo así, un montón de archivos multimedia, de formatos de archivos muy diferentes, que no eran capaces de reproducir el reproductor multimedia de Windows, que venía por defecto, que era nuestro reproductor de Windows Media, ¿no? Si vamos a accesorio, entretenimiento, pues aquí tenemos los controles multimedia de Windows 98, reproductor de CD, reproductor de Windows Media, y este Windows Media, bueno, pues era primitivo y realmente no reproducía la inmensa mayoría de formatos de archivo que empezaron a aparecer a principios de los 2000. Entonces la gente lo que hacía era instalarse software de terceros, que aparte de instalar un reproductor, nos instalaban códecs. Los códecs eran unos archivos o un software de codificación que nos permitían abrir esos formatos de archivos nuevos que iban saliendo, ¿no? Si queréis ver los códecs que aparecen en Windows 98 que tenéis instalados, pincháis aquí en inicio, configuración, panel de control, nos vamos al apartado de multimedia y en dispositivos pues tenemos aquí los códecs de vídeo, fijaos aquí la lista tan enorme de códecs de vídeo que tenemos ahora mismo, aquí están los códecs base de Windows 98 y los que se han instalado con los software de terceros. Y lo mismo con los códecs de audio, ¿no? Pues si queréis ver, por ejemplo, pues si tenéis, por ejemplo, el códec para reproducir archivos MP3, aquí tenemos uno, creo que por aquí hay otro, son diferentes además, ¿no? Bueno, pues para que veáis que realmente introduciendo códecs, bueno, pues luego podíamos trabajar con ellos bajo Windows. Vamos a cancelar aquí y nos vamos a meter en nuestra carpeta de multimedia y vamos a intentar reproducir, bueno, pues un archivo multimedia que el reproductor no reproducía y así vemos lo que pasaba y la gente se desesperaba evidentemente. Bueno, pues intentamos reproducir ACC y no funciona, aquí lo veis. Intentábamos reproducir MP3 y tampoco funciona, ¿no? Bueno, es verdad que algunas veces al instalar los códecs el reproductor de Windows Media llegaba a reproducir ciertos formatos de archivo. Por ejemplo, MP2 pues sí que puede, ¿no? Ahí lo veis, OGG también. Y por supuesto WAV, que era el formato típico de Windows, pues también. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasaba? Pues que la gente salía de aquí y se descargaba software de terceros. Y os he traído, vamos a ver aquí, pues 4 ejemplos diferentes, que son, a ver si no lo arrastro, Winamp, QuickTime, Media Player Classic y Power DVD. Bien, llegamos a Winamp. Bueno, Winamp fue uno de los reproductores multimedia más famosos de finales de los 90, principios de los 2000. Tenéis un vídeo dedicado a ello expresamente en mi canal. Esta es la versión 5.35, que es de las últimas para Windows 98. Si pinchamos aquí en este simbolito con el botón derecho y vamos a Nullsoft Winamp, aparecen los créditos. Aquí tenemos la llama, bueno, con una serie de animaciones muy noventeras. Aquí en créditos también tenemos una animación en 3D, fijaos qué cosa más curiosa. 2007, este software ya es más o menos moderno. Y luego, bueno, atojos de teclado y cambios
cambios de versión, ¿no? Bueno, se caracterizaba por dos cosas. Primero, porque era capaz de reproducir infinitos formatos de archivo, prácticamente infinitos, y luego la utilización de skins, ¿no? Vamos a darle aquí a opciones, preference, y fijaos aquí en la lista de archivos, bueno, tenía un montón de opciones para configurar la cantidad tan grande de formatos de archivo que era capaz de reproducir esto. Es que daos cuenta, estamos hablando de los años 2000, ¿no? Pues fijaos aquí la cantidad de formatos que reproducía, incluido, ya lo veis aquí, formatos de vídeo. Si nos íbamos, cerrábamos aquí y nos íbamos a las skins, bueno, pues teníamos la posibilidad de cambiar las skins. Ahora mismo estamos con la skin Classic, podemos pinchar aquí con la skin Modern que trae este reproductor por defecto y se nos cambia, ¿no? Y estas skins podíamos descargarlas de internet y bueno, eran gratuitas y podíamos utilizarlas y había mucho forofo con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a poner otra vez la skin normal. Es verdad que las skins estas, cuanto más complicadas eran, pues más recursos consumían y al final la skin esta clásica resultaba muchas veces la mejor, ¿no? Bueno, luego también tenía la característica de que podía pues esto abrirse de forma modular. Tenía diferentes módulos, un módulo de reproducción, otro módulo de ecualizador y otro módulo de archivos de reproducción, ¿no? De listas. Bueno, pues luego podíamos llegar a pegar otra vez esto en su sitio, fijaos qué cosa más curiosa, y moverlo, ¿no? Bueno, vamos a abrir una carpeta de música. Venga, para que veáis, pinchamos aquí en añadir, carpeta de música, nos vamos a nuestra carpeta multimedia, música, y añadimos los formatos de archivo que hemos visto antes. Bueno, pues esto sí, vamos a darle, y ahora capaz de reproducir, ahí lo veis, un montón de formatos de archivo AAC, aquí veis. Bueno, tengo que avisar una cosa, y es que evidentemente yo estoy grabando el sonido a través de los altavoces de escritorio directamente al aire, entonces es posible que vosotros no lo oigáis con la calidad adecuada, ¿no? Bueno, luego tenemos MP2, aquí lo veis, tenemos MP3, OGG y WAV, ¿no? Bueno, pues evidentemente es capaz de reproducir un montón de formatos y muchos más de los que habéis visto ahí, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Bueno, vamos a borrarlo todo y vamos a añadir también un CD de audio. Esto también era capaz de reproducir CDs de audio. Pues nos vamos a añadir directorio, pues lo podemos hacer así si queremos. Nos vamos a nuestro audio CD, le damos a aceptar y aparecen las pistas. Y es simplemente elegir la pista que nosotros queramos reproducir. Por supuesto, luego esto tiene diferentes modos de reproducción y ya está, ¿no? Y se reproduce. Esto es un CD de música que grabó mi padre. Ya sabéis, los que seguís mi canal, que yo no utilizo normalmente cosas con derechos de autor, o intento no hacerlo porque luego es posible tener problemas con YouTube, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, este es Winamp, un reproductor, bueno, clásico, que seguro que la mayoría de los que habéis utilizado Windows 98 lo habéis instalado alguna vez. Vamos a pasar a los siguientes software. Pasamos a QuickTime. QuickTime fue un reproductor multimedia de Apple que nos permitía reproducir archivos de formato MOV. Los archivos MOV se pusieron también muy de moda porque eran los que grababan las cámaras de vídeo. Las cámaras de vídeo de esta época grababan muchas veces en MOV. Y entonces, bueno, pues Apple inventó su reproductor para poder reproducirlo. Además tenía la desgracia de que se instalaba muchas veces sin que nosotros quisiéramos con las aplicaciones que instalábamos y no nos dábamos cuenta, evidentemente. Y bueno, pues tengo aquí una pequeña animación, no es un vídeo realmente de cámara, pero sí un vídeo de animación, ahí veis. Y bueno, pues aquí veis cómo se reproduce, ¿no? Bueno, está gracioso y poco más que decir de QuickTime. Lo he traído más que nada porque a mí me fastidiaba mucho cuando se me instalaba y he querido hacer un pequeño homenaje. Bueno, tenemos aquí Media Player Classic, uno de los reproductores, si no el más interesante, para trabajar con sistema 98 y no es compatible con 95, entonces por eso lo he traído ahora. Bueno, Media Player Classic es un reproductor muy pequeñito que instala un montón de códecs. De hecho, muchos de los códecs que habéis visto antes los ha instalado Media Player Classic. Tenéis versiones modernas para trabajar con PCs modernos, consume muy pocos recursos y es capaz de reproducir, bueno, también un montón de formatos de vídeo, ¿no? Con muchos códecs además diferentes. Bueno, os he traído aquí algunos formatos de vídeo que vamos a ver. Por ejemplo, un archivo de formato MP4 y de resolución 1280. Esta tarjeta de vídeo no es capaz de reproducir Full HD y entonces, bueno, este es más o menos el límite. Pues vamos a intentar reproducirlo aquí. Es un archivo de un pajarito que grabé yo hace mucho tiempo. Aquí lo veis. Aquí hay otro. Y se graba y bueno, pues y funciona, se reproduce, perdonad, y se oye bien, ¿no? A veces pega pequeños tironcillos, bueno, pero más o menos pues es capaz de reproducirlo.
Bueno, cerramos aquí. Vamos a reproducir otro archivo AVI, ¿no? Otro archivo AVI, pues este es un archivo con diferente codificación. Son todo archivos o míos o de estos sin derechos que podéis encontrar en los CDs de Windows 95 o cosas así, ¿vale? O incluso en Windows 3.1. Bueno, archivo DivX. Bueno, esto era otro de los temas interesantes. No lo he traído aquí, pero lo podéis ver en Windows 95. DivX fue un estándar de codificación de audio comprimido que salió, pues no me acuerdo ahora mismo en qué año, y nos permitía comprimir una película de DVD en un CD. Y entonces eso se puso de moda porque evidentemente la gente, bueno, pues obtenía, vamos a decirlo otra vez así, estas películas de internet, y claro, las conexiones de esa época no permitían descargar grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, pues apareció el DivX. Ahí podéis ver cómo en Windows 95 cómo instalamos el software DivX. Aquí realmente no hace falta porque Media Player Classic nos instala los códecs adecuados y entonces podemos reproducir un archivo DivX, ¿no? Es el mismo pajarito que hemos visto antes, pero transformado en DivX. Esto tiene pérdida, está comprimido, pero evidentemente ocupa mucho menos, ¿no? Bueno, tenemos MPEG. Además hay diferentes aquí vídeos de MPEG. Bueno, aquí he traído uno. Esto es un archivo que grabé yo, un vídeo de una disquetera que algún día traeré al canal de 5 1/4, viendo cómo formatea y vemos cómo se mueve la cabecilla, ¿no? Veis aquí el disco girando. Podemos ponerlo en grande. No es que tenga muchísima calidad porque es una resolución baja, pero bueno, MPG pues también podemos reproducirlo. Vamos a pasar a MPV. Bueno, MPV es un formato muy raro que me encontré por ahí y que también es capaz de reproducir este reproductor. No tiene audio. Realmente esto es un archivo contenedor como los archivos AVI, puede tener diferentes codificaciones dentro. Aquí no hay audio. Vemos aquí unas personas, bueno, pues muy... no ochenteras, iba a decir casi más que noventeras, con sus trajes y sus, bueno, y sus ropas, y la verdad es que es curioso, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos otro archivo AVI, esta vez con codificación Microsoft Videocoder, una codificación muy antigua, también la del pajarito, que también se reproduce, ¿no? Bueno, fijaos, vamos a darle aquí un momentito al AVI Microsoft Videocoder y vamos a ver en propiedades lo que abulta. Es un archivo de 60 megas y si utilizamos la codificación DivX, pues el mismo archivo abulta 6 megas. Pues fijaos lo que comprime esto, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos aquí otra codificación que también apareció y que intentó competir con DivX, que fue XBit, que si os dais cuenta es el mismo nombre pero al revés, ¿no? Exactamente el mismo pajarito. No, esto es otro vídeo, me parece. Esto es un vídeo que generó con la IA, aquí lo veis. Bueno, pues se ve aquí también cómo funciona XBit, ¿no? Codificación diferente. Bueno, pues hemos visto un poquito cómo trabajar con vídeo. Yo os recomiendo siempre que instaléis Media Player Classics, versión 6.4.9. Aquí veis, esto está dentro de un software que se llama Kalite Codec 345F y lo bajáis y lo descargáis y podréis reproducir muchos formatos de archivo en Windows 98. No todos, cuidado con eso, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a lo que era la reproducción de DVDs. Los DVDs, bueno, pues otro de los aparatos que aparecieron también en los 90 y a principios de los 2000 sobre todo, y entonces, bueno, pues la gente quería reproducir sus películas de DVD, al igual que sus CDs en Windows 98. Uno de los software más famosos fue Power DVD, ¿no? Power DVD, bueno, pues os he traído la versión, no sé si es la última que trabaja en Windows 98, pero una de las más famosas. Este software también tenía, bueno, pues aquí lo veis, una especie de reproductor en el que se le podía cambiar las carátulas. Si pinchábamos aquí, pues nos aparecía, no sé dónde estaba en avanzado, no me acuerdo dónde estaba lo de las carátulas. Se le podían cambiar las carátulas, pero es... máscara aquí, ¿no? Bueno, pues traía aquí diferentes máscaras, esta es una, aquí tenemos otra, podemos ir dándole y podemos ir cambiando. Fijaos cómo cambia hasta el fondo también. Pinchamos aquí en las herramientas, Neo... Bueno, pues otra cosa, esto era una cosa muy típica de esta época, de los software de los 90 y de los 2000. Yo creo que ahora esto más o menos ha desaparecido, ¿no? Está todo mucho más estandarizado. La empresa desarrolladora de Power DVD fue Cyberlink y bueno, se hizo mundialmente famoso. Podíamos reproducir no solo CDs de, o sea, DVDs, sino también CD de audio. Vamos a darle y reproducimos el CD. Ahí lo veis, ¿no? Cómo se reproduce nuestro CD-ROM. Bueno amigos, pues en cuanto a lo que es reproducción, poco más. Vamos a ver un par de curiosidades ahora. Bien, pues una de las cosas más curiosas que también podíamos hacer con nuestro Windows 98 a la hora de trabajar con archivos multimedia era transformar un formato de vídeo en otro, ¿no? Para eso existían, bueno, pues programas. Por ejemplo, os he traído VirtualDub versión 1.619. Si lo abrimos, bueno, pues esto realmente es más o menos sencillo de manejar. Evidentemente, si queremos trabajar con él en profundidad, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y es sencillo. Abrimos un archivo, vamos a transformar un vídeo. Por ejemplo, el archivo del pajarillo que hemos visto antes, nos vamos a mover aquí a nuestra carpeta
carpeta multimedia, vamos a abrir vídeo y vamos a coger nuestro archivo de vídeo Microsoft Video Codec del pajarillo, aquí lo veis, y lo vamos a transformar en un archivo DivX. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero tenemos que ir aquí a vídeo, seleccionamos Full Processing Mode y luego le damos a compresión. Y nos aparecen aquí los códecs que tenemos instalado en Windows. Habéis visto antes la lista de códecs. Bueno, pues podemos utilizar cualquiera de estos códecs para transformarlo, ¿no? Vamos a utilizar DivX. Bueno, pues buscamos DivX o XBit, por ejemplo, XBit, ¿no? Le damos a OK y ya tenemos seleccionado el formato en el que queremos transformarlo. Y lo mismo con audio. Si pinchamos aquí en audio, decimos Full Processing Mode y luego nos vamos a Audio Compression, pues se nos abren los códecs de audio que tenemos. Por ejemplo, podemos poner MPG como formato de códec de audio o podemos poner otro, por ejemplo, pues OGG, ¿no? OGG Vorbis. Pues venga, ponemos este, seleccionamos aquí la calidad, le damos a OK y luego lo único que tenemos que hacer es File, Save as AVI y lo guardamos, ¿vale? Le ponemos aquí en el escritorio, vamos al escritorio y le ponemos un nombre, Pepe, le damos al intro y aquí empieza, fijaos, a transformar el vídeo. Ahí veis el resultado, ¿no? Una vez que acabe, evidentemente esto depende de la capacidad que tenga vuestro PC para trabajar, ¿no? De los cálculos matemáticos. Normalmente en esta época dependía más del procesador que otra historia, pues tarda un ratito, pues así tardará más o menos. Y una vez que acabe, bueno, pues podemos llegar y reproducirlo. Vamos a esperar a que termine y lo vemos. Bueno, pues ya terminado, cerramos aquí, le damos al reproductor, lo podemos meter aquí en Media Player Classic si queréis. Y vemos aquí cómo se reproduce, ¿no? Aquí hay otro. Es que están en los agujeritos. Bueno, pues este sería un archivo con formato XBit y audio por codificación OGG. Bueno, pues muy curioso, no me digáis que no. O sea que se podían hacer realmente bastantes cosas, ¿no? Vamos a borrar nuestro archivo que no nos moleste. Bueno, tenemos ya una última curiosidad, que es este software de la tarjeta Yamaha. Venga, pues nos metemos con este software XG Studio Mixer. Esto es un reproductor de archivos MIDI, también un software que nos permite jugar con este tipo de archivos. Acordaos que los archivos MIDI no contienen música en sí mismos, son archivos de información musical, contienen pues información de los instrumentos que deben sonar, la duración de las notas y luego lo que es la tarjeta de sonido, los drivers, pues se encargan de reproducirlos. Y entonces esto nos permite jugar y transformar esos archivos MIDI para que suenen diferente, ¿no? Bueno, este software, como veis aquí, es muy noventero. Tenemos aquí Yamaha, Exit para salir, un cartelito con la canción que se va a reproducir. Aquí tenemos una carátula que puede ir cambiando, ahora vamos a ver cómo según se reproduce la música, unos botoncitos multimedia que incluyen los botones de reproducción, el botoncito para seleccionar canciones y luego, bueno, pues aumentar o disminuir el tiempo de reproducción de la canción. Aquí tenemos unos ajustes con los que podemos cambiar la sonorización de esos archivos MIDI y luego también lo que es la visualización. Y finalmente aquí abajo, bueno, pues tenemos todos los canales MIDI, hay 16 canales por cada archivo MIDI, es decir, podemos meter 16 instrumentos diferentes y bueno, pues modificarlos a nuestro gusto, ¿no? Tenéis, si os interesa esto también un poquito más explicado, es otra cosa diferente, pero también es muy interesante, un vídeo en mi canal de un software que es Midisoft Recording Sessions, perdonad porque no me acordaba de él, con el que podemos también no solamente bueno, pues escuchar archivos MIDI, sino también crearlos de forma musical, con notación musical. Bueno, si os interesa el tema, pues ahí lo tenéis. Bueno, vamos a reproducir un archivo de música y vamos a ver cómo suena esto. Lo ponemos en el primer ajuste, seleccionamos donde dice AVI y bueno, pues le damos. Cada archivo de música MIDI tiene asociado también, curiosamente, un archivo aquí de vídeo, ¿no? Es muy curioso esto también. Bueno, pues le damos, fijaos aquí, ¿no? Cómo suena. Este archivo MIDI, bueno, pues tiene estos instrumentos que están aquí y por supuesto los instrumentos podemos pues hacer que suenen más fuerte o menos fuerte o lo que sea, ¿no? Pero lo más curioso de esto es que realmente, bueno, pues podemos cambiar los ajustes de manera automática. Aquí tenemos también diferentes visualizaciones. BMP es este archivo fijo. Tenemos también esto de LEDs, que si os dais cuenta es una especie, pues no sé, de ecualizador que nos va mostrando aquí, ¿no?, la intensidad de la música. Tenemos también esta imagen que a veces se torna ahí en dos dimensiones, a veces son líneas, es curioso, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues lo que es la orquesta, que dependiendo de qué instrumentos tengamos seleccionados se iluminan o no. Bueno, vamos a cambiar la sonoridad de este archivo con los ajustes que tenemos aquí. Fijaos que ahora mismo pues suena, vamos a decir, de manera original. Si le damos aquí, pues suenan como un xilófono, ¿no? O percusión. Es muy curioso, es la misma canción en MIDI, o vamos a decir el mismo archivo, pero bueno, pues con otra selección de instrumentos, ¿no? Aquí, a orquesta, fijaos cómo se encienden aquí, ¿no?, los instrumentos.
Luego también, bueno, pues vemos aquí, esto es piano. Tenemos aquí los instrumentos de piano. Coro. Evidentemente un coro sintetizado, ¿no? Pero es curioso, no me digáis que no, ¿eh? Robot. Esto que es como una especie de arlequín, que no sé muy bien, es un sonido extrañísimo. Ahí lo oís. Y luego, bueno, pues esto no sé qué ajuste es, pero también se parece al primero, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se oye muy bien. Es verdad que vosotros lo estáis oyendo con los altavoces grabados de escritorio y no oís la calidad completa, pero se oye fenomenal. Bueno, vamos a cambiar de canción, nos vamos a una canción un poquito más movida. Y fijaos cómo se mueven aquí los instrumentos, ¿no? Cómo se iluminan. No me digáis que esto no es gracioso, ¿eh? Realmente es muy curioso, ¿no? Ver esto. Bueno, vamos a cambiar. Pues fijaos cómo cambia la sonoridad, ¿no? Vamos a poner aquí otra visualización. O incluso el AVI. Este es el AVI de este instrumento, Latin Playboy. Pues evidentemente sale una playa, ¿no? Bueno, tenemos aquí orquesta, piano, coro, el robot. Vamos a saltarnos el arlequín y orquesta otra vez, ¿no? O bueno, como está en principio el archivo original, ¿no? La verdad es que no sé qué diferencia hay entre uno y otro, ¿eh? Suenan muy parecidos. Pero no me digáis que es curioso esto, ¿no? Bueno, para que os deis cuenta, pues que no solamente existían los archivos de reproducción multimedia o los programas de reproducción multimedia típicos, sino que también, bueno, pues había programas más específicos de cada tarjeta de sonido y algunos eran realmente muy interesantes como este. Bueno, pues yo creo que en cuanto a reproducción multimedia, poco más, ¿no? Vamos a bajar aquí un poquito el volumen así con un fader para que no quede muy mal. Y lo que vamos a hacer va a ser salir y meternos en la siguiente categoría de software, que es, bueno, pues cómo podemos navegar con Windows 98. Bueno, la navegación con Windows 98 pues realmente se hace impracticable. Os he traído aquí tres ejemplos que son Internet Explorer versión 6 Service Pack 1, es la última versión instalable en Windows 98, Netscape versión 9, la última versión de Netscape que salió en el año 2007 y Opera 1063, la última versión de Opera para Windows 98 2010. Es verdad que algún usuario me dice siempre, ¿por qué no instalas Kernel X, las extensiones para poder trabajar con software más moderno? Bueno, pues tenéis un vídeo en mi canal en el que vemos más profundamente cómo navegar con Windows 98 instalando Kernel X, pero realmente los resultados prácticamente son los mismos. No vamos a poder conectarnos a páginas modernas, únicamente a páginas, y aquí tengo una lista de sitios con navegación no segura que, bueno, pues que nos permiten navegar un poquito o probar algún navegador, ¿no? Nos vamos a meter con Internet Explorer, esta es la última versión, ya os digo 6 con Service Pack 1, fijaos que tenemos conexión, hasta hace poco la página de Google funcionaba, pero de hace un tiempo para acá pues ya no es posible ver el contenido de la página de Google y nos dice actualiza el navegador. Bueno, ¿qué páginas vamos a ver? Pues tenemos aquí algunas, por ejemplo All Version, una página muy interesante que nos permite descargar software retro. Si le damos aquí a All Version, pues esperamos a que conecte. Aquí lo veis y bueno, pues podemos entrar en esta página. Fijaos que nos muestra el contenido e incluso podemos llegar a navegar por cualquiera de estas aplicaciones y llegar a descargarla, ¿vale? No lo vamos a ver por no alargar mucho el vídeo, pero es posible llegar a descargar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más páginas tenemos por aquí? Tenemos también TextFiles, otro ejemplo de página. TextFiles es una página muy curiosa que nos muestra archivos de texto como de diferentes categorías, por ejemplo aquí computers, bueno, pues tenemos un montón de archivos de texto, no sé si esto tiene mucha utilidad o no, tampoco sé exactamente qué es lo que contienen, pero bueno, podemos ver información, aquí lo veis, estamos navegando, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, contemporaryhomecomputer.org. Esto es una página muy loca que tiene un contenido así como muy variado. También Cat Metamorph. Bueno, pues si nos metemos aquí y vemos contenido dentro de nuestro navegador, incluso podemos llegar a ver imágenes, ahí lo veis, diferentes formatos, ¿no? Vamos a bajar hacia abajo. Fijaos, podemos incluso llegar a ver algún GIF animado. La verdad es que está curioso y bueno, pues por ver un poquito que realmente podemos llegar a trabajar con Windows 98, pues funciona. A mí no me gusta utilizar ese tipo de páginas en las que se hacen como sucedáneos de páginas antiguas, ¿vale? A mí ese tipo de cosas no me gustan. Si no puedo navegar ya con Windows 98, pues no navego y ya está. No me gusta ver cómo se veía una página Windows 98. Bueno, pues no me gusta ver hacer ese tipo de cosas. Hay gente que sí que lo usa, pero a mí eso pues no me parece, no sé, una cosa de
adecuada para trabajar con PC retro. Bueno, nos vamos hacia atrás, o más bien cargamos otra página. Por ejemplo, esta es muy interesante también. Os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Esta es una página en la que podemos descargar software para Windows 3.1 y aquí también podemos hacer una descarga, ¿vale? Si le damos aquí, pues podemos guardar el archivo, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, nos permite guardar el archivo en el escritorio perfectamente. O sea que, bueno, algunas páginas, pues podemos trabajar con ellas. Tenemos aquí otra página también para Windows 3.1. Aquí, pues fijaos, de Tech, bueno, drivers también, podemos llegar a descargar cosillas, ¿no? ¿Qué más páginas? Otra página para Windows 3.1. Claro, estas páginas están hechas para que la gente se conecte, trabajando a lo mejor incluso con Windows 3.1. Pues Windows 3.1.org, esto es un chat y aquí podemos, pues aparte de leer un montón de información, pues también quiero descargar cosas, pero no me acuerdo ahora mismo dónde, ¿vale? Lo tendríais que buscar. Bueno, y luego tenemos aquí una página también que utilizo muchas veces y que he traído a mi canal, que es esta que dice old2.ru. Es una página rusa, ese es el único inconveniente. Y en esta página podéis encontrar también un montón de software que en otras páginas es muy difícil de encontrar o directamente imposible. Así que, bueno, pues para que veáis que hay opciones para intentar probar los navegadores, ¿no? Bueno, Internet Explorer, ya lo veis aquí, 6 Service Pack 1, un navegador que todo el mundo conoce del año 2001. Vamos a probar Netscape, simplemente vamos a abrir alguna paginilla. Netscape era un navegador, bueno, pues bastante moderno, llegó a competir, bueno, pues de una forma brutal con las primeras versiones de Internet Explorer, pero acabó fracasando con la llegada de los navegadores más modernos, ya no digamos Chrome. Pero aquí tenéis, bueno, pues la última versión disponible. Esta es la última versión de Chrome, no existe una más moderna y ya tiene un aspecto, bueno, pues como veis aquí, mucho mejor, ¿no? Siguen sin conectar a la página de Google, ya os digo que algo ha cambiado. Por ejemplo, nos podemos meter en esta de Windows 3.1, le damos aquí. Fijaos que carga bastante más rápido, es verdad, que Internet Explorer. La velocidad va a depender también del hardware de vuestro PC, eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo probáis esto en un Pentium 1, pues la navegación va a ser, bueno, muchísimo más lenta, ¿no? Bueno, tenemos aquí como carga All Version. Quizá este navegador, bueno, nos da aquí algunos errores de certificados, es normal, ¿no? A ver si podemos, aceptamos, vamos a decir, aceptamos todos. Aquí vemos cómo nos formatea un poco mejor la página. Quizá este formato de página pues nos lo presente mejor que lo hace Internet Explorer, es normal, ¿no? Es un navegador del 2007 y por supuesto, bueno, pues tenemos los menús, los botoncitos, la barra de direcciones, con un aspecto bastante moderno. Bueno, vamos a cerrar aquí, simplemente quería que lo vieseis y vamos a meternos con Opera. Bueno, Opera 2010, pues yo no sé si es uno de los últimos navegadores compatibles con Windows 98, posiblemente el último incluso. Fijaos aquí, nos da un error y esto, bueno, pues ya lo expliqué, os remito al vídeo aquel de navegación con Windows 98, cómo corregirlo. Aquí de hecho nos dice cómo, ¿no? Bueno, este Opera requiere para algunas opciones de presentación, transparencias y cosas así, un archivo que se llama MSIMG32DLL, que no está presente en Windows 98, pero lo podéis obtener de la imagen de Windows ME, ¿vale? En Windows ME está presente, es nada más que coger y copiarlo a nuestra carpeta de Windows System, quiero recordar. Y si queréis hacerlo, pues veis el vídeo aquel en el que os explico cómo hacerlo paso a paso. El navegador funciona, cerramos aquí y se abre, aquí lo veis, nuestro Opera 10. Nos dice, aquí tengo la página de Google, de YouTube, para que veáis que realmente no podemos navegar, evidentemente, con páginas modernas. No lo he probado en los navegadores de antes, pero confiad en mí, no podemos conectar a ninguna página moderna. Aquí veis un ejemplo, actualiza el navegador. Hay mucha gente que me dice, es que no le has dado aquí a recordarlo más tarde, si le dais aquí, ¿funciona? Pues no, no funciona, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, no me lo digáis más veces, porque es que hay mucha gente que dice, no, es que si le das a recordarlo más tarde, funciona. Hombre, pues no, en Windows 98 no, quizá funcione en Windows XP bajo alguna circunstancia, yo no lo sé, o en Vista, pero desde luego en sistemas tan antiguos no funciona, ¿vale? Evidentemente no podemos navegar con YouTube con Windows 98, ni siquiera con Opera 10, ni ningún navegador un poquito más moderno que Internet Explorer. Bueno, vamos a conectarnos también a alguna página. All Version está bien, más que nada, porque nos permite mostrar un poquito el formateo de las páginas, las otras son un poco más como caseras, ¿no? Y bueno, pues aquí lo veis, la navegación con Opera 10, ¿no? Opera 10 también tiene un montón de opciones de configuración y visualización, hay también temas y de todo. Bueno, pues vamos a movernos por alguna paginilla simplemente para que lo veáis y ya está. Pues esto es lo que da de sí realmente la navegación con Windows 98. Seguramente encontréis más páginas. Si ponéis a buscaros páginas sin navegación segura, pues en muchas de ellas a lo mejor podéis navegar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a cerrar aquí y nos vamos a meter ahora con las aplicaciones ofimáticas. Venga, pues entramos en la categoría de programas ofimáticos. Bueno, esta es una categoría muy amplia, aquí entra prácticamente cualquier cosa. Os he traído 6 programitas. Los 2 primeros, programas para edición de imagen. Ya hemos hablado antes de un visualizador de imagen, ahora vamos a hablar de cómo editar.
PaintShop Pro versión 5, un software que intentó competir con Photoshop, aunque sin éxito. Las primeras versiones funcionaban, la verdad es que bastante bien. Esta es una versión 5 muy ligera, que es capaz de trabajar en procesador Pentium con 16 megas de RAM, así que, bueno, pues una versión muy interesante para trabajar con sistemas 95-98, ¿no? En PCs de bajos recursos. Nos permite abrir imágenes, varios formatos, aquí lo estáis viendo, incluso imágenes grandes, y bueno, pues trabajar con las típicas categorías de trabajo con imágenes, ¿no? Capas, colores, paletas, herramientas y todo eso. La verdad es que una opción muy interesante. Este programa tuvo varias versiones, acabó pasando a diferentes manos y finalmente acabó fracasando ante, bueno, pues Photoshop, ¿no? Bueno, Photoshop, por supuesto, el software de edición de imagen por excelencia, tenía su versión para Windows 98 y Millennium, la última versión 7. Y este software sí que ya requería un Pentium 3, creo recordar que con 128 megas de RAM. La verdad es que tenía un diseño, bueno, pues mucho mejor hecho, evidentemente, mucho más moderno también este software. Veis ahí cómo se colorean las herramientas. Y bueno, pues podemos trabajar con capas, con espacios de color y con un montón de formatos de archivo también muy diferentes. Pues aquí lo veis, ¿de acuerdo? Bueno, pues Photoshop, el software de edición de imagen por excelencia. Bueno, pues pasamos ahora a lo que es la categoría de programas para abrir o editar archivos ofimáticos propiamente dichos, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí Adobe Reader. Adobe Reader fue un software que se extendió por todos los PCs, que nos permitía abrir archivos PDF. Estos archivos, bueno, pues realmente lo que tenían era información de documento con imágenes también. Aquí tenéis el manual de la placa de este PC y realmente se extendió por todos los PCs porque era gratuito. Las primeras versiones de Reader no eran gratuitas, pero es verdad, bueno, pues que se acabó distribuyendo pues en todo tipo de CDs, en los CDs de juegos, en los CDs de software libre, en los CDs estos de propaganda que mandaban las revistas, ¿no? Así que bueno, pues teníamos nuestro Acrobat Reader o Adobe Reader para poder leer. La verdad es que entiendo yo que habría versiones, pues no sé, de otros fabricantes, pero yo realmente siempre llegué a utilizar Adobe para poder abrir archivos PDF. Bueno, luego tenemos los archivos ofimáticos. Para trabajar con archivos ofimáticos, yo en Windows 98 y Windows 95 siempre he utilizado Office. Entiendo que habría, bueno, pues otro tipo de marcas, pero os he traído sobre todo Office XP versión 2002, que también se llama, porque realmente esta versión de Office es muy interesante de instalar en un Windows 98. Esta es una versión mucho más moderna de la salida de Windows 98 y entonces cuando se instala nos actualiza un montón de componentes del sistema, es decir, hace como un update, ¿no? Y entonces es muy interesante, aunque no la utilicéis, pues podéis instalarla. Si desinstaláis el Office, luego los updates del sistema operativo se quedan incluidos, entonces pues podéis trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esta versión de Office es capaz de abrir archivos de extensión doc, no docs. Docs apareció con X en la versión 2007. Nos aparece aquí nuestro amigo Clippy, ¿no? Este tipo de asistente, bueno, pues había gente que realmente lo odiaba. A mí no me disgustaba mucho, pero tampoco es que fuese mucho de mi agrado. Tenía aquí una galería y podíamos elegir diferentes asistentes, ¿no? Bueno, y luego tenemos también para trabajar con lo que son hojas de cálculo, Excel. Pues Excel, el software también de Office. Office tenía también más programas, ¿no? Tenía PowerPoint, tenía FrontPage para crear páginas web. La verdad es que era una suite muy completa, había además diferentes versiones. Bueno, con Excel pasaba una cosa, había mucha gente que lo utilizaba esto como base de datos. El programa para trabajar con base de datos de Office era Access. Esto no era una base de datos, aunque mucha gente trabajase con Excel de esa forma. Es una hoja de cálculo y es diferente, ¿vale? Hay que entender bien la diferencia. Bueno, cerramos aquí y nos vamos al último software que vamos a ver ofimático, que yo creo que lo he metido aquí directamente porque no sabía dónde meterlo. Vamos a hablar de Nero. Bueno, Nero o los software para grabación de CDs o DVDs. Pues quizá este fue el software que se hizo más famoso con la llegada de las unidades de CD grabables, pues aparecieron este tipo de software. Al principio es verdad que no funcionaban bien, había problemas muchas veces de grabación porque el PC no daba de sí, pero con los PCs más modernos, con más recursos y la aparición de software pues un poquito ya más pulidos, pues la grabación se hizo muy extendida y era muy fácil, ¿no? Y aquí podíamos grabar, bueno, pues tanto DVDs, aquí lo veis, como CDs, y además dentro de cada categoría pues había subcategorías, ¿no? CDs de ISO, CDs de audio, CDs mixtos, copiar un CD, vídeo CD, super vídeo CD, formatos que ahora están abandonados, un CD bootable. Esto lo hemos empleado alguna vez en mi canal, ¿vale? Cómo crear un CD bootable, por ejemplo de MS2, y bueno, otros formatos, y evidentemente lo mismo para DVD. Y era realmente muy simple, ¿no? Le dabas a New
y lo único que tenías que hacer era añadir lo que eran, bueno, pues los archivos, arrastrando directamente se podía y luego, bueno, pues grabar la compilación, ¿no? Aquí siempre nos decía el tamaño que íbamos ocupando dependiendo del tipo de disco que utilizásemos, y realmente era muy sencillo. Y las últimas versiones, esta en concreto, bueno, pues es muy estable, funciona muy bien en Windows 98, así que, bueno, pues si queréis grabar todavía con Windows 98 podéis hacerlo. Bueno, vamos a pasar, no sé muy bien cómo hacerlo, porque quería hablaros un poquito de Virus Scan. Bueno, vamos a hablar de Virus Scan antes de meternos con los juegos. Bueno, fijaos aquí, yo no soy muy amigo de los antivirus, lo he comentado muchas veces en mi canal, y por supuesto yo he trabajado con antivirus también en estas versiones antiguas de Windows. Una de las más famosas, pues McAfee Virus Scan. Esta es la versión 4.5, pero fijaos que la tengo desactivada porque me consume muchos recursos. Yo una de las cosas que odiaba de este tipo de... bueno, pues no sé, de software antivirus era el escaneo en tiempo real, que nos consumía un montón de recursos, y realmente la he llegado a desactivar porque si no lo hago a la hora de trabajar con los juegos, incluso al arrancar el propio Windows, es que se hace súper pesado. Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero para mí siempre me ha parecido horrible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no vamos a hablar de Virus Scan, lo vamos a activar. Vamos aquí a componentes, lo vamos a activar, creo que no, tenemos que reiniciar el PC, creo, para que se active. Vamos a reactivarlo, vamos a reiniciarlo, reactivamos y vamos a meter un disquete con virus a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Y rememoramos un poquito cómo funcionaba esto. Venga, pues ya hemos reiniciado y aquí estaban ya en nuestra barra de tareas pues los dos programitas que cargaba el McAfee Virus Scan, o por lo menos los dos servicios, que eran VShield y la consola. VShield era el escudito este que se hizo famosísimo, ¿no? En azul, blanco y rojo. Y cuando pulsábamos sobre él, pues nos indicaba simplemente lo que era el estatus del escaneo en segundo plano. Se escaneaba el sistema, se escaneaba, fijaos también, pues los emails, las descargas que podíamos hacer y también, pues, algunos procesos durante la navegación. La verdad es que, bueno, era curioso, hacía bastantes cosas y también, por supuesto, esto gastaba bastantes recursos del sistema, ¿no? Bueno, cerramos aquí y nos vamos a la consola. La consola lo que hacía era, pues, simplemente facilitarnos la configuración del software, ver las propiedades del escaneo, programar tareas y luego también encontrar información sobre virus, que para eso evidentemente requeríamos de conexión a internet. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a hacer alguna cosilla, yo creo que es lo más gracioso y lo más divertido, que va a ser escanear un disquete que tengo con virus. Si nos metemos aquí en mi PC, nos metemos dentro del disquete, le damos a botón derecho, aquí tenemos lo que es la integración de McAfee Virus Scan con el explorador, le decimos Scan for Viruses. Bueno, pues vamos a ver si realmente nos detecta virus. Este es un disquete que contiene 37 virus de MS2. Entonces vamos a decirle que escanee todos los archivos. El escaneo, bueno, pues también tenía sus opciones, ¿no? Le damos a escanear y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues fijaos, aquí nos aparece ya el primer virus, ¿no? Este es el virus Barrotes. Acordaos que Barrotes, bueno, lo he traído, de hecho lo tengo en mi canal, creo, este virus. Podéis ver el funcionamiento, lo traje al principio cuando empecé a crear vídeos para el canal, eran otros tiempos. Y bueno, pues acordaos que aparecía aquí la mano con el bicho este, la verdad es que era muy gracioso, ¿no? Ver, y entraba miedo, la verdad es que cuando veías este cartel, estabas trabajando con Windows y de repente te aparecía, pues veías que había algo serio por aquí por tu ordenador, ¿no? Bueno, aquí nos daba un poquito de información y nos permitía hacer algunas opciones, parar lo que era, bueno, pues el escaneo, continuar, limpiar, borrar, mover archivos y buscar información sobre el virus en concreto, ¿no? La verdad es que estaba curioso. Vamos a darle a continuar a ver cuántos detecta. Aquí nos van apareciendo los virus que va detectando, nos dice cuántos se han infectado, pues otro archivo más, ¿no? Implant, otro virus. Bueno, pues ha terminado. Vamos a agrandar un poquito aquí la lista. Fijaos, nos ha detectado 36 virus. No está mal, pero hay uno que se ha escapado, si os dais cuenta. Bueno, pues desde Barrotes, aquí lo veis, Implant, Villar, Holiday, tenemos un montón de virus, ¿no? Morfina, tal, aquí un montón. Todos son archivos evidentemente ejecutables, son los archivos con el propio virus y los ejecutamos, pues por supuesto nuestro PC se infectará, ¿no? Bueno, pues es bastante gracioso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a quitar este disquete y vamos a meter un disquete de Windows 95, de Windows 9X, de virus de Windows 9X, a ver cuántos es capaz de detectar. Venga, hacemos New Scan, aceptamos, le damos a All Files, le damos a escanear y hacemos lo mismo y vamos a ver cuántos virus nos detecta. Bueno, pues aquí empiezan a aparecer, ¿no? Shoerek, virus de Windows 32, aquí lo estáis viendo, con las mismas opciones evidentemente. Bueno, pues ha finalizado, ha detectado 10 virus, este disquete tenía 12, bueno, pues aquí ha habido un poquito menos de éxito, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que es gracioso. Pues así es como funcionaban los antivirus. Otra cosa es que ya luego pudiésemos, bueno, pues con el antivirus poder limpiar los archivos del sistema si se habían infectado, que eso muchas veces era mucho más peliagudo que simplemente detectarlos, ¿no? Muchas veces la verdad es que estos antivirus funcionaban a medias y no eran capaces de eliminar el virus. Y había que utilizar evidentemente herramientas específicas. Bueno, pues esto era un poquito Virus Scan, lo he traído un poco como curiosidad, seguro que vosotros habéis trabajado con algún antivirus de este tipo, habéis visto la mano ahí estrujando el bicho, que la verdad es que era gracioso verlo. Pues nada, cerramos aquí y vamos a pasar a lo que es ahora mismo ya, vamos a cerrar aquí del todo, el trabajo y, bueno, y el rendimiento de los juegos en este sistema. Bueno, pues vamos a comenzar por Warcraft 2 Dark Portal, un juego del año 1995, no tiene aceleración 3D, trabaja únicamente con 2D y lo he traído como ejemplo de juego que funciona en MS2 y también en Windows 9X. Si nos vamos un momentito antes de arrancar el juego a la carpeta donde está el juego, bueno, pues vamos a ver que realmente este software traía un archivo de setup con el que podíamos configurar el sonido bajo MS2, pero que curiosamente también funciona bajo Windows 9X. Aquí podemos configurar el sonido de los efectos de sonido y el sonido de la música. Si pinchamos en efectos de sonido, bueno, pues esto trae un botoncito para autodetectar. Fijaos que lo que detecta es que estamos trabajando con una tarjeta Sound Blaster Pro compatible, aunque realmente trabajamos con una Yamaha por PCI, ¿no?, en lugar de una tarjeta ISA. Bueno, vamos a darle a Autodetect, nos detecta la tarjeta, le damos a OK, podemos hacer un autoset y luego hacemos un test y funciona, ¿vale? O sea que el juego está detectando, aun siendo un juego de MS2, que tenemos una tarjeta Sound Blaster, aunque no es así, ¿no? Bueno, si nos vamos a lo que es la música y le damos a Autodetect, pues él detecta una Sound Blaster Pro, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que si le damos aquí a Autoset y le damos a Test, no suena. Entonces, bueno, pues ¿qué hay que poner? Pues yo he estado aquí mirando y si ponemos General MIDI, sí que funciona. Bueno, curiosamente esta tarjeta, evidentemente lo que es la música, bueno, pues no trabaja como si fuese una Sound Blaster, pero el MIDI sí. Y entonces, bueno, pues si le damos aquí, pues la música funciona. Se oye muy bajito, pero ahí lo oís, ¿no? Bueno, pues vamos a cancelar todo, es simplemente una curiosidad, ¿no?, para que lo vieseis, es decir, algunos juegos de MS2 funcionaban bien en Windows 95, incluso con sonido, en Windows 98, y vamos a arrancar el juego y a ver qué tal funciona. Venga, nos metemos dentro, bueno, vemos aquí cómo arranca, y el juego funciona, ¿no?, con sonido. Vamos a crearnos una partida rápida, venga, un custom escenario, Start Game. Y aquí estamos, tenemos música, vamos un momentito al menú para ajustar un poquito el sonido, porque está la música muy alta y los efectos muy bajitos. Venga, bueno, pues ahí vemos, ¿no?, la música y nuestro personaje con sonido, ¿no? Bueno, ahora me he pasado. Vamos a ajustarlo un poquito mejor. Menos efectos de sonido, ahí, ¿no? Pues ahí vemos, el juego funciona, va fluido evidentemente, es un juego que trabaja únicamente con una resolución, bueno, es que cuesta hasta moverse, de 640 x 480 y no trae configuración de vídeo. Esto nada más podemos llegar a configurar lo que son las preferencias del juego, ¿no?, de visualización y nada más las preferencias de sonido, pero realmente el vídeo no es configurable, ¿no? Y trabajamos por supuesto en 2D. Bueno, pues un ejemplo de un juego, vamos a salir de aquí, que funciona perfectamente bajo Windows 98 siendo de MS2 y ya os digo con, bueno, pues un juego que salió en el 95 probando con un sistema operativo y una tarjeta del año 2000, ¿no? Bueno, vamos a probar ahora Heroes of Might and Magic. Bueno, Heroes of Might and Magic, os he traído este juego también como ejemplo de un software con únicamente trabajo en 2D, tampoco trabaja en 3D, incluso siendo un programa, ya lo veis, mucho más moderno, ¿no?, del año 99. Heroes of Might and Magic es una serie de juegos de estos de estrategia por turnos tipo Age of Empires, ¿no? Creo que es de 3DO y bueno, pues a mí me gusta mucho, la verdad es que funciona muy bien, es muy colorido y muy entretenido de jugar. Este juego ya trabaja a una resolución un poquito mejor, de 800 x 600, pero tampoco tiene un configurador de vídeo realmente, ¿no? Vamos a darle a Begin, empezamos una partida. Tenemos sonido, por supuesto, efectos de sonido y ya veis que bien funciona, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos nuestro personaje, se tiene que mover, ir consiguiendo recursos y luego, bueno, pues tenemos que construir nuestra base, ir mejorando nuestro ejército. Hay diferentes facciones, ¿no? Hombres, bueno, aquí lo veis, estos son como monstruos, muertos vivientes y luego pues tenemos que ir batallando, ¿no? Las batallas son también en 2D, si nos metemos dentro de una batalla,
pues nos aparece una especie de campo de batalla con los ejércitos. Los ejércitos ahora mismo son muy simples, pero luego se van mejorando con tropas mucho mejores, ¿no? Y bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es mover nuestros personajes y luchar, no tiene más misterio, ¿no? Bueno, vamos a salir de aquí, nos vamos a meter un momentito en lo que es el menú para que veáis. Nos metemos dentro y si os dais cuenta, pues podemos cambiar entre Video Quality, High and Low, no podemos hacer otra cosa y luego nada más cambiar las opciones de sonido. Bueno, pues un juego del año 99 que funciona perfectamente, bueno, pues como no puede ser de otra manera, con nuestra tarjeta de vídeo AT-Rage, ¿no? Bueno, vamos a meternos ahora ya con la parte, bueno, con más enjundia de los juegos, que son los juegos con aceleración gráfica 3D. Venga, pues comenzamos por Half-Life. Tenemos nuestro Fraps, aquí sí que va a funcionar el Fraps a partir de ahora. Nos metemos dentro de Half-Life, un juego de 1998 con aceleración 3D por OpenGL, también trabaja con DirectX 3D y aceleración por software y trae motor gráfico Gold SRC, que es un derivado del motor de Quake. Bueno, vamos a meternos dentro del juego y vamos a probar la configuración de vídeo con dos modos diferentes, que son modo software y modo OpenGL. Nos vamos a meter en OpenGL, vamos a trabajar siempre con 1024x768 y vamos a utilizar el driver por defecto. Tenemos también el driver de 3DFX para trabajar con tarjetas Voodoo. Bueno, nos vamos a meter dentro, vamos a darle a OK, Down, y vamos a cargar una partida y vamos a ver, bueno, pues cuál es la tasa de frames que obtenemos. Bueno, ahí aparece el Fraps, ahí lo veis ahí arriba a la izquierda. Y bueno, pues aparentemente el juego pues funciona correctamente, no ha habido ningún problema en la carga. Y fijaos ahí que en principio parece que vamos a trabajar a 60 fotogramas, y incluso a 70, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que según nos vamos moviendo, pues llega a bajar el número de fotogramas, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, pues baja, es bastante inestable. De 20, incluso hasta 70, ¿no? Bueno, el juego se puede utilizar, funciona perfectamente, pero esta es la pega que tiene, ¿no? Que la tasa se vuelve como inestable. Esto no va a ocurrir con la siguiente tarjeta y esto va a pasar con todos los juegos utilizando la AT-Rage, que realmente, bueno, pues aparte de tener un rendimiento peor que la tarjeta GeForce MX 440, pues vamos a tener una tasa de frames muy inestable, ¿no? Pero bueno, el juego funciona perfectamente y se puede jugar. Con OpenGL, desde luego. Vamos a probar ahora por software. Nos vamos a ir a configuración, vídeo, vamos a video modes, nos vamos a software y le damos a OK. Aquí el trabajo lo va a hacer en lugar de la GPU, la CPU. Vamos a darle a Down. Venga, cargamos la partida. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el rendimiento baja. Si os dais cuenta, aquí la CPU tiene que hacer el trabajo y trabaja peor que la tarjeta gráfica, ¿no? Pero bueno, aún así, también podemos jugar, no hay parones, ni tirones, ni nada. Es verdad que se nota que a la hora de hacer las texturas, bueno, pues vibran un poquito más. Y los fotogramas, por supuesto, bajan. Aquí nos subimos de 20 o 20 y poco. Ahí lo veis, 22, 23 en el mejor de los casos. Y no hay manera de subir, ¿no? Es verdad que es más estable, pero es que partimos de una tasa de frames de 16 o 17 hasta 23. Bueno, pero aún así el juego pues se puede jugar perfectamente con esta tarjeta. Y vamos a probar el siguiente juego. Bueno, ¿qué juego os he traído aquí? Pues Quake de 1999, un juego un poquito más moderno, justo a la salida de la tarjeta gráfica AT-Rage, ¿no? Este juego trabaja con un motor que se llama IDTech 3, vamos a abrirlo. Y únicamente funciona con OpenGL, no tiene aceleración por software. Vamos a salir de aquí, nos vamos a ir a Setup, vamos a comprobar que realmente estamos trabajando con las... No, aquí no es, perdonar, a System, a la resolución adecuada y a las máximas texturas, ¿no? 32 bits y bueno, pues todo en principio alto. Vamos a salir de aquí, nos vamos para atrás, nos vamos a crear un juego. Yo no sé jugar a estos juegos, no los he traído únicamente para probar. Venga, hicimos Fight, espero no morirme y durar lo suficiente como para ver cómo funcionan las tasas de frames. Y vamos a ver que aquí pasa pues un poquito lo mismo, hay bastante variación en cuanto al número de frames. Bueno, pues fijaos aquí, tenemos 20. Vale, nos movemos, 18, 20, 25, 13, 12, nos hemos muerto, ¿no? Llega a 40, pero bueno, ya estamos fuera del juego realmente. Y no logramos alcanzar más calidad, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, amigos. Con esta tarjeta gráfica podemos jugar al Quake 3, pero no podemos obtener una tasa de frames más alta. Aún así, el juego se mueve perfectamente, podemos mover la cámara y no hay problema, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver luego, vamos a comparar cuando pongamos la otra tarjeta realmente qué calidad alcanzamos, y realmente la mejora es bastante notable. Bueno, pues salimos de aquí. Respecto al Quake no podemos probar mucho más, salimos del juego y vamos a probar otro juego que es Need for Speed Porsche. Need for Speed Porsche es un juego del año 2000, o sea, un poquito posterior a la salida de la tarjeta gráfica. Trabaja con un motor propietario de Electronic Arts y únicamente usa tecnología Direct 3D. Bueno, pues vamos a meternos dentro del juego. El juego arranca perfectamente. Vamos a ir aquí a las opciones, vamos a ver qué configuración de vídeo estamos utilizando. Nos vamos a Graphics, 1024x768, y luego todos los ajustes en alto o muy alto, realmente lo más alto que se puede, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona así. Nos vamos hacia atrás. Venga, le damos a Single Player, hacemos una carrera rápida. Elegimos un coche, pues este mismo, da igual. La verdad es que el coche yo creo que no influye, ¿no?, en lo que es el rendimiento del juego. Bueno, pues aquí vemos cómo arranca. Y ahí ven los fotogramas. Bueno, pues se mantienen alrededor de 30, ¿no? A veces bajan un poquito más por encima. Si cambiamos lo que es la cámara, fijaos como cuando tiene que implementar aquí más cosas o más texturas, ¿no?, o mover el volante o lo que sea, pues ya vemos cómo bajan el número de fotogramas. Ahí lo veis a 23. Este juego se mantiene más o menos estable. Es verdad que si cambiamos la cámara, pues aquí podemos volver a cambiar otra vez y vemos el coche, pues cambia un poquito también y van variando los fotogramas, bueno, desde 20 y tantos a 30 y tantos. Pero funciona bien y también se puede mover. Recordad que estamos trabajando a 1024 y con las texturas todo puesto en alto, lo que da el juego en sí, ¿no? Podríamos subir un poquito más la calidad gráfica, lo que es, pues la resolución fundamentalmente, pero el resto está todo en máximo. Bueno, pues se puede jugar. Otro juego que también es jugable, ¿no?, y que funciona correctamente. Vamos a salir de aquí y vamos a probar ya el último de los juegos antes de cambiar lo que es la tarjeta. Vamos a salir de aquí y nos vamos a meter con Warcraft 3. Bueno, Warcraft 3, Frozen Throne en este caso, es un juego del año 2002. Estamos hablando de un juego ya 3 años después a la salida de la tarjeta gráfica. Este juego ya sí que tiene más requerimientos gráficos. Vamos a meternos dentro. Trabaja con un motor propietario de Blizzard y utiliza Direct 3D como tecnología. Y aquí sí que vamos a tener, bueno, no problemas de rendimiento, de que realmente el juego no pueda jugarse, pero sí que vamos a estar muy limitados. Si nos vamos a opciones y nos vamos a vídeo, bueno, pues vemos que estamos trabajando a 1024x768, todo lo que es los ajustes en alto. Bueno, nos vamos a meter en una partida, nos creamos una partida, partida personalizada. Venga, empezamos una partida. Ya vas trabándose un poquito según estamos en el menú. Bueno, pues si os dais cuenta, fijaos la tasa de fotogramas que se muestran ahora mismo, ¿no? El juego funciona, se puede utilizar y, bueno, pues en principio no parece que haya ningún problema, ¿no? Nos podemos mover, podemos también variar lo que es la perspectiva. Este juego tenía esta característica que no traía las versiones más antiguas de Warcraft, claro, trabajaba en 3D, pero fijaos cómo bajan los fotogramas y se mantienen ahí. Y realmente ahora mismo hay poco contenido en la pantalla, pero cuando hay una lucha y empiezan a venir los ejércitos y se muestra un montón de contenido, pues los fotogramas bajan más, ¿no? Podemos llegar incluso a 12 o a 10. Entonces realmente aquí sí que estamos muy limitados, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que da de sí el rendimiento de esta tarjeta. Vamos a salir de aquí, vamos a ir otra vez al escritorio y lo que vamos a hacer ahora, bueno, pues va a ser apagar el PC, vamos a meter la otra tarjeta. Tenemos evidentemente, o habría que instalar los drivers de la gráfica GeForce, yo ya los tengo instalados en la imagen y lo que vamos a hacer va a ser probar únicamente ya con la otra tarjeta los 4 juegos con aceleración 3D y vamos a intentar comparar un poquito el rendimiento. Pues vamos a ello. Bien amigos, pues estamos de vuelta. Hemos instalado nuestra tarjeta Nvidia GeForce 4 MX 440, un hardware que data del año 2002 y que tiene 64 megas de vídeo. Es una tarjeta bastante más potente que la ATI Rage.
Bueno, por otro lado, aquí estamos viendo el panel de control, lo que era el EnView de estas tarjetas, y aquí en lo que son las versiones de los drivers, bueno, pues vemos que trabajamos con la versión 4345. Es importante, bueno, pues ver bien la versión de drivers que instaláis, porque yo he tenido problemas con Need for Speed Porsche 2000 trabajando con drivers más modernos. Entonces, bueno, finalmente he buscado los que eran más estables, he encontrado que estos eran uno de los más estables y, bueno, directamente me han funcionado con esto, ¿de acuerdo? De la otra manera era imposible arrancar el juego. Bueno, vamos a cerrar de aquí y vamos a empezar a probar los juegos. Venga, pues arrancamos Half-Life, nos metemos dentro. Acordaos que Half-Life era un juego que trabajaba de entre 20 a 73 fotogramas por segundo con lo que era la ATI Rage, trabajando en OpenGL. Nos vamos aquí a configuración, vamos a comprobar que está todo bien. Video modes, OpenGL 1024 x 768. Pues vamos ahora mismo aquí a cargar la partida y vemos qué rendimiento obtenemos. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Bueno, pues fijaos aquí que esta tarjeta, como os dais cuenta, pues trabaja de 60 y tantos a 72 fotogramas. Es muchísimo más estable y evidentemente, bueno, pues funciona muy bien, ¿no? Bueno, pues esto es la mejora que obtenemos. De la otra manera, pues es verdad que podíamos llegar a los 73 fotogramas, pero eran picos y aquí los tenemos de manera sostenida durante todo el rato. Hay ligeras bajadas de vez en cuando, pero como os dais cuenta, bueno, pues funciona perfectamente. Bueno, pues aquí vemos cómo realmente cambiando la tarjeta por una un poquito más moderna, el rendimiento de este juego es muchísimo mejor. Es verdad que con otra tarjeta también podíamos jugar, ¿no? Pero fijaos aquí cómo funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a salir de aquí y nos vamos a meter en el siguiente juego. Bueno, Quake 3. Este juego trabajaba únicamente con OpenGL, acordaos, y obteníamos una tasa de frames de entre 18 a 25 aproximadamente. Vamos a meternos en single player. Venga, elegimos una arena, no sé si esta es la misma que hemos elegido antes. Y vamos a ver qué ocurre con este cambio. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues fijaos, ¿vale? Nada más y nada menos que obtenemos 90 fotogramas por segundo. Hemos pasado de 18 a 25 a 90. Bueno, pues daros cuenta que este software pues sí que obtiene muchísimo más rendimiento con esta gráfica que con el anterior. Es verdad que nosotros no notamos mucho cambio cuando jugamos, pero bueno, es posible que en algún momento cuando hay mucho monigote por la pantalla o mucha carga gráfica, pues con la otra se nos quede muy corta, pega tirones y aquí no. Bueno, pues daos cuenta, Esto es impresionante, la verdad, el cambio que obtenemos de 18 a 25 a, bueno, pues ahí lo veis, 80 y tantos, 90. Una barbaridad de cambio gráfico, ¿no? Bueno, pues daos cuenta cómo influye la tarjeta. Vamos a salir de aquí, estamos trabajando con el mismo sistema, la misma cantidad de RAM y, bueno, el cambio es gigantesco, ¿no? Nos vamos a meter ahora en Need for Speed Porsche. Venga, pues es un juego con el que obteníamos de 20 a 35 fotogramas, más o menos, dependía un poquito de qué tipo de cámara pusiéramos en el coche. Nos vamos a opciones, vamos a comprobar que estamos trabajando a la misma calidad gráfica, aquí lo veis. Bueno, aquí tenemos low, vamos a aplicar high. Se nos han cambiado, no sé por qué razón. Venga, pues ponemos todo en high, very high, lo ponemos todo al máximo. Pues nada, le damos para atrás. Bueno, y ahí vemos los fotogramas. Daos cuenta, qué diferencia, ¿no? Pues pasamos de 20 a 35 a 50, ¿no? Si cambiamos la cámara, bueno, pues bajamos un poquito. En cualquier caso, 45 fotogramas se mantienen, bueno, pues de 45 más o menos a 50 o 50 y pocos. Bueno, pues hemos duplicado prácticamente el rendimiento. Es verdad que con el 3D Benchmark, bueno, pues obteníamos una puntuación del triple, pero luego a la hora de los juegos, pues depende mucho del juego, ¿no? Aquí únicamente obtenemos más o menos como el doble de fotogramas, pero realmente con el Quake, bueno, hemos triplicado o cuatriplicado el número de fotogramas por segundo. Y con Half-Life, pues hemos obtenido, bueno, pues una diferencia fundamental, que es simplemente la estabilización de fotogramas en el máximo que obteníamos, ¿no? Con la ATI Rage. Bueno, soy muy malo, como podéis ver, pero ahí estáis viendo los fotogramas por segundo y realmente cambia bastante, ¿no? El uso de la tarjeta. Yo, por otro lado, lo que sí que noto
es que el movimiento de lo que es, bueno, pues la utilización del 3D es bastante más fluida, no solamente son los fotogramas, sino que se ve todo como un poquito más fluido. Y también al manejarse por los menús, cuando entras dentro de los propios programas, pues vemos que también el ratón va más fluido, ¿vale? No va como espeso o lento, no sé cómo decirlo exactamente. Bueno, vamos a salir de aquí y nos vamos a meter ahora en lo que es el último juego, que era el juego que más problemas nos daba, que era Warcraft. Y bueno, pues Warcraft 3 era un juego del 2002, es decir, del año de la tarjeta gráfica MX 440, pues lo vamos a abrir y vamos a ver qué rendimiento podemos obtener con este software, con este hardware. Bueno, pues esto va mucho más fluido. En cuanto nos movemos el ratón ya nos damos cuenta que esto ha cambiado. Nos vamos a opciones, nos vamos a vídeo, vamos a comprobar que estamos trabajando a 1024 x 768, lo vamos a poner todo en alto. Parece ser que al cambiar la tarjeta, bueno, pues los ajustes de los juegos se desactivan, lo ponemos otra vez como estábamos antes. Nos vamos a un jugador. Y con este juego, con Anti-Rage, obteníamos una tasa de frames de 12 a 18. Por supuesto, sin batallas ni nada, o sea, simplemente al arrancar el juego. Vamos a ver ahora qué es lo que obtenemos. Bueno, pues inicia el juego y fijaos qué diferencia, ¿vale? Estamos hablando, ahí lo veis, de 35, 30, 29... Hemos visto antes 38, depende también cómo estemos manejando y qué es lo que tengamos en la pantalla. Bueno, pues duplicamos el rendimiento, prácticamente, sí, es duplicar el rendimiento y además es mucho más estable, porque aquí si os dais cuenta no bajamos de 30 fotogramas, ¿no? Normalmente se mantiene más estable, o sea que realmente la tarjeta con este juego, o este juego más bien con esta tarjeta, pues funciona muchísimo mejor, ¿no? Bueno amigos, pues yo creo que es lo que vamos a comparar. Daos cuenta lo que influye, bueno, pues lo que es la tarjeta gráfica en un PC, incluso trabajando con un PC, bueno, pues retro de estas características, emplear una buena tarjeta gráfica, bueno, pues nos va a facilitar mucho a la hora de trabajar con juegos. El resto de programas van a funcionar igual, exactamente igual con una tarjeta que con otra. Quizá notemos un poquito más de fluidez a la hora de navegar, pero bueno, eso ya no nos importa mucho en Windows 98. Y luego el resto de aplicaciones, hombre, pues a lo mejor aplicaciones de edición de imagen, pues puede llegar a no sé, a influir en algo, ¿no? El resto, pues no vamos a obtener diferencia, pero a la hora de juego sí. Por lo demás, bueno, pues hemos visto el rendimiento de Windows 98 en un PC de estas características. Me ha gustado bastante traer este vídeo. Hemos visto un montón de aplicaciones para trabajar con un Windows 98. Yo creo que con este listado de aplicaciones pues más o menos cubrimos todas las necesidades. Me podéis poner en los comentarios qué otras aplicaciones, bueno, pues habéis utilizado o echáis en falta para una buena instalación de Windows 98. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.